En tan solo unos segundos daremos inicio al programa de hoy, un espacio de opinión y análisis tributario, así como de otros temas legales de su interés. Póngase cómodo, prepare sus preguntas y acompáñenos en estos 15 minutos de información clave para su profesión. Estamos por empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz lunes 6 de enero. Feliz año para todo el mundo. Nore, feliz año, bienvenido. Muchas gracias igualmente. Y Bueno, feliz año para todos los que nos están escuchando. Exactamente, a toda la gente que se está conectando, que nos ve después, de verdad que nosotros estamos muy felices de estar aquí un año más y esperemos que nos acompañen todos los lunes que no faltamos nosotros por acá. Hoy tenemos un tema bien interesante, bien importante, que es el de la auditoría y el cierre de estados financieros, y para eso está hoy Ronald aquí acompañándonos. Entonces entremos en materia y si quiere empecemos a hablar un poquito de cuáles son esos pasos clave que deben seguir las empresas durante un proceso de cierre de estados financieros para que sea exacto, para garantizar que se cumple con todas las normativas. Claro, muchas gracias, Viviana. Esta es una fecha importantísima y creo que queda como anillo al dedo porque hoy, 6 de enero, inicio del 2025 y cerrando el periodo fiscal y el periodo económico de estados financieros del 2024, que cerró el 31 de diciembre, este inicio de año es fundamental para repasar algunos aspectos importantes que las empresas deben considerar tanto para el cierre definitivo de sus estados financieros como para los preparativos cuando tengan auditorías externas o auditoría de estados financieros. Entonces, este momento que tenemos es importantísimo para ir repasando esos aspectos y irlos tomando en cuenta y mencionar aspectos claves para este cierre de periodo e inicio de las preparaciones para las declaraciones de renta, la que dicho sea de paso se tienen que presentar el 15 de marzo del 2025 y es el cierre el 31 de diciembre del 2024. Buenísimo. Donald, hablemos tal vez qué tipos de auditorías existen y cómo se diferencian, digamos, en el enfoque y el alcance en los cierres, en el cierre de los estados financieros. Sí, ok. Auditorías, sí existen diferentes tipos. Por ejemplo, auditoría financiera, que es la que nos vamos a enfocar para la auditoría de estados financieros. Está la auditoría operativa, auditoría de riesgos, auditoría fiscal, auditoría de procesos muy específicos. Entonces, la auditoría en sí, auditoría informática, de igual forma, se compone de muchos campos de acción, pero específicamente para una auditoría de estados financieros es la auditoría que llamamos auditoría financiera. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a aspectos meramente de auditoría financiera enfocada al cierre económico al 31 de diciembre de 2024 de los estados financieros de las personas físicas y jurídicas. Buenísimo, muchas gracias. Y en su experiencia, cuéntanos un poquito cuáles son los principales errores que suelen cometer las empresas durante este cierre financiero y sobre todo cómo pueden prevenirse. Claro. Por eso les digo y les decía que estamos en una fecha crucial, importantísima, porque tenemos 2, 3 meses para afinar aquellos aspectos e ir preparando la auditoría de estados financieros. Es importantísima que vaya de la mano. Las empresas cometen el error que cierran sus estados financieros y posteriormente, hacen sus declaraciones de impuestos y posteriormente entra la auditoría, los auditores externos, la auditoría financiera.
creo que ahí está el principal error. Deberíamos, y es nuestra sugerencia, que previo, y lo hablábamos el año pasado, previo hagamos una auditoría preliminar sobre los estados financieros, ¿verdad? Que se tuvo que haber practicado en agosto, en septiembre, como para ir previendo aquellos aspectos que la administración no había tomado en cuenta todavía para revelar sus estados financieros. Cuando hacemos esa auditoría preliminar, y recuerdo muy bien que la hablábamos por ahí de agosto, septiembre, que era para prevenir aspectos. Y si no la hacemos y tampoco tomamos en cuenta la auditoría externa, la auditoría de estados financieros, para hacer nuestro cierre y nuestras declaraciones de impuestos, podemos dejar de lado muchos aspectos. Entonces, yo creo que el principal error de las compañías es no tomar la auditoría de estados financieros como una base primordial e importante para ver que sus estados financieros están siendo debidamente declarados en su declaración de renta. Entonces, ese es el primer aspecto que yo veo que las empresas pasan por alto, porque algunas veces, y le puedo decir que el 80-90% de las empresas que son auditadas requieren ajustes contables, y esos ajustes pueden o no, pero muchas veces pueden incidir en la declaración de impuestos y en lo que correctamente se debió declarar de impuestos. Entonces, hay una serie de pasos importantes que ahora podemos hablar que debe tomar en cuenta las empresas previo a las declaraciones de impuestos y previo a que entren las auditorías de estados financieros para machar todo y complementarlo y que sea un control cruzado y que no se le vaya ningún aspecto importante en la declaración de impuestos. Recordemos que los estados financieros se deben confeccionar de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y la declaración de impuestos es con base a una base fiscal que está muy bien establecida en nuestras leyes del impuesto sobre la renta y sobre el cual tenemos que regirnos. Entonces, puede haber alguna diferencia entre la base fiscal y la base financiera. Entonces, estamos claros que la base financiera es la que debe trabajar las empresas para la emisión de sus estados financieros definitivos. Pero eso no quiere decir que sea suficientes para hacer la declaración de renta. Entonces, por eso decimos que debe haber una conciliación fiscal. Las empresas deben hacer una conciliación fiscal, partiendo de la base financiera para llegar a la base fiscal que imponen nuestras leyes. Aunque nuestras leyes y también el Colegio de Contadores Públicos tienen muy claro que la base de promulgación de nuestros estados financieros es con base a NIF. Las normas de información financiera no son congruentes con las bases fiscales que establece, en nuestro caso, nuestra administración tributaria. Entonces, por ejemplo, tenemos aspectos, y yo no sé si quiere que empecemos ya a ver aquellos aspectos que deben tomar en cuenta las empresas. De una vez, démosle, sí. Un aspecto importantísimo es, si hemos declarado en todo el año, de enero a diciembre, haciendo nuestras declaraciones del IVA, que no tiene nada que ver con renta, pero sí tiene que ver, ¿verdad? Son declaraciones totalmente independientes. La IVA es mensual, es un mundo mensual, por 12 meses del año, y la declaración de renta es una sola que toma en cuenta todo el año. Entonces, uno de los aspectos que deben tomar las empresas en cuenta es que lo que declaré de ventas durante todo el año debe ser congruente con lo que dicen los registros contables y debe ser congruente con lo que vamos a declarar en el impuesto sobre la renta sobre los ingresos.
Entonces, si hemos declarado un monto en ventas que va diferente a los estados financieros y diferente a la declaración de renta, estamos en un grave problema. Entonces, la primera recomendación es cotejar los ingresos declarados en IVA con los registros contables y con la declaración de renta. Eso es una. Aquellas empresas productivas en el cual tiene sus inventarios permanentes y declaran en su declaración de renta el inventario inicial, el inventario final y las compras, tiene que tener también mucho cuidado con lo declarado en el IVA en todo el año, porque se declaran las compras de bienes locales e importados, que tiene que ser coincidente con esas compras declaradas en la declaración de renta. Entonces, vea esos aspectos pequeños que a veces pasamos. Otro aspecto es que tenemos que hacer un match también entre lo declarado de salarios en todo el año a la Caja Costarricense de Seguro Social con lo que tienen nuestros registros contables y sobre lo que vamos a declarar también como gastos de salarios y sus complementos, cargas sociales, vacaciones, etcétera. Entonces, es que es un complemento y es un match entre la contabilidad financiera, lo que declaramos en IVA, lo que declaramos en caja, por ponerle esos ejemplos. Ok. Una pregunta que me surge ahora que usted está hablando es qué tipo de documentación y, digamos, evidencias son fundamentales para respaldar estos datos que se presentan en los estados financieros auditados. Ok. Si hablamos de las declaraciones de IVA, mes a mes con las declaraciones de IVA debe haber un soporte de compras, de ventas, de créditos fiscales, bien fundamentados de dónde tomamos las cifras. Si son salarios, las nóminas, lo que mes a mes se reportó a la caja y nuestros registros contables. Esa paridad debe hacerse mensual. Entonces, ¿cuál es la documentación? Bueno, lo que hemos reportado a la Caja Costarricense de Seguro Social. En los ingresos, hacer un control de toda nuestra facturación que coincida con lo declarado y con los registros contables. Entonces, en lo que es documentación es la fuente primordial con el cual se amparan todos los registros contables. La documentación física o digital debidamente resguardada. Ok, buenísimo. Creo que había otras preguntas, pero creo que ya hablamos un poco de los plazos. Tal vez muy rápidamente cuéntenos cuál es el papel que juega el auditor externo en la identificación, digamos, de riesgos financieros Sí, durante este cierre de estados sí. financieros. Como hablamos, la preliminar, que es base, o era base, ¿verdad? Porque ya Ya pasó el pasó. periodo. Sí, aquellas empresas que tuvieron la sabiduría de hacer una preliminar se dan cuenta de que aquellos aspectos que preventivamente la auditoría externa le está diciendo a la administración, tome en cuenta, mire, la suma de sus ventas no coinciden con lo declarado, mire, los gastos de salarios no coinciden con lo declarado, todos esos aspectos, ahí donde juega un papel importante la auditoría externa, no solamente para emitir un informe que dice que las cifras que muestran los estados financieros son razonables, porque el fin primordial último de la auditoría de estados financieros es tener un informe del auditor donde te dice que los estados financieros preparados y presentados por la administración son cifras razonablemente aceptables. Ojo, la auditoría, el papel de la auditoría es evaluar mediante pruebas selectivas, y ahí caemos también en un error común que se dice, bueno, es que la auditoría no detectó tal cosa, es que la auditoría pasó por alto tal cosa. Lo que pasa es que la auditoría lo que hace es tomar pruebas selectivas, aleatorias, no de todo el universo de los estados financieros.
porque si no, no le daría tiempo en un mes, 2 meses, que es lo que debe estar o con lo que se contrata la auditoría de estados financieros. Si fuera una auditoría interna que tiene ese rol, es diferente. Pero ahora estamos hablando de la auditoría externa. Entonces, debemos aprovechar todos esos aspectos que pueda detectar la auditoría en la auditoría de estados financieros con base a lo que llamamos la materiabilidad o el monto que se debe tomar en consideración para hacer pruebas, las áreas más críticas. Un ejemplo, una empresa que el 80% de sus activos sean inventarios, entonces sus pruebas deben ir enfocadas principalmente a inventarios, que es la parte más fuerte. Si es una empresa de servicios que sus cuentas por cobrar es lo más importante, entonces debemos enfocarnos en confirmaciones de saldos, en confirmaciones de clientes importantes. Entonces, ese rol que juega la auditoría es importantísimo para determinar aquellos aspectos en lo profundo, en lo razonable, en lo cuantificable, en lo material, pero no en todo el universo de las cuentas o de el riesgo financiero que tiene una compañía. Acordémonos que la auditoría externa no evalúa el riesgo financiero como específicamente como contrato. Sí forma parte de la revisión del ambiente de control, la revisión de sus riesgos de tipo cambio, riesgos de tasa de interés, riesgo financiero, riesgo de deuda, pero como pruebas, no como un fin específico. Para eso son auditorías muy específicas. Pero en los estados financieros, en la auditoría de estados financieros, es más enfocada a aquellas pruebas para garantizar, mediante esas pruebas, de que las cifras mostradas son razonablemente correctas. Perfecto. Utiliza esa frase, razonablemente, porque no es una certeza 100%. Buenísimo, súper, súper claro, don Ronald, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, siempre se nos va el tiempo muy rápido. Puesto que no se había dado cuenta que ya se nos había dado. No, y es que es un tema que apasiona, ¿verdad? Sí, Y y que es es bien amplio. importantísimo para las empresas. Ojalá que este inicio de año todos los colegas, todos los administradores, todos los directores que hayan visto estos 15 minutos, tomen nota, y si tenían programado la auditoría de estados financieros para después de marzo, no, corran y pidan espacio a las planificaciones de las auditorías, porque ya a estas alturas ya tienen todo planificado. Corran para que logren hacer el cierre de la auditoría de estados financieros previo a la declaración de impuestos sobre la renta, que tiene que hacerse el 15 de marzo del Bueno, 2020. quedan súper advertidos, como dice Ronald, venimos hablando de eso desde el año pasado, si es que no hay excusa, y si tienen alguna duda, ya saben dónde están los expertos, nos pueden llamar al 22 48 48 22, nos pueden mandar un WhatsApp al 70 23 6238 o escribirnos a info@actualidadtributaria.com. Don Ronald, muchísimas gracias, que este 2025 sea increíble, maravilloso para usted y toda su familia. Muchas gracias. Esperemos que haya quedado muy claro el tema. Cualquier consulta, ya saben que nos pueden escribir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todas las personas que nos ven en diferido y, por supuesto, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. AT Live, compartiendo el poder de la información fiscal.